Ay, ¿No vas a invitar a tu hermana? Ve con tu hermana. muy bien. Hola, buenas noches. ¿Sí, sí se oye? Sí, ¿Sí? sí, gracias, Mir. Ah, gracias. Buenas noches a todos. Nos da mucho gusto tenerlos aquí nuevamente. Este, ahora vamos a ver la lámina de Eliseo. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos de ver Elías, uno de los profetas mayores? Esta lámina va a ser bastante larga, la vamos a dividir en dos y vamos a tratar de ser lo más gráficos posible y también de hacerlo más ameno posible. La semana pasada hablábamos de que Dios nos habla a través de estas historias a nuestros corazones. Dios permitió que estas historias estuvieran aquí y vamos a ver qué nos encontramos y qué es lo que Dios quiere decirnos con estas láminas. La siguiente, Lupis. Bueno, aquí les pusimos una grafiquita para que más o menos se den una idea, de los últimos personajes que hemos visto de la Quinta Dispensación. Aquí les quisimos poner esta parte para que vean cómo fue la caída de Israel. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué sucedieron tantas cosas, por qué Dios permitió que sucedieran todas estas cosas y quisimos ponérselos de una manera gráfica. Entonces, si se acuerdan en las clases anteriores, de hecho tenemos aquí a los mismos reyes muy guapetones que escogimos para ustedes, en donde tenemos aquí arriba, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero si lo puedes poner tú, Lupita, del lado izquierdo superior tenemos a David, tenemos a Samuel, tenemos a Salomón, tenemos a Roboam, a Jeroboam, tenemos a Elías, a Eliseo en la parte de abajo, a Josué también lo tenemos en la parte de abajo, tenemos un templo moabita, tenemos algunos dioses paganos, tenemos a David también ahí con Goliat. Entonces, bueno, tenemos esta muerte de David en donde después viene, si se fijan en las letras amarillas, si me haces favor de señalar ahí con el cursor, abajito, no, abajo donde están las letras, la sucesión, cuando Salomón construye el templo. Entonces, si se fijan en la gráfica, es en donde les hemos hecho mucho hincapié a esta parte de que realmente fue un reino maravilloso, en donde inclusive fue una de las ciudades o países más importantes, sobre todo digo, de ese lugar del mundo esplendoroso, ¿no? Cae la muerte de Salomón y empieza a bajar esta gráfica. Después viene la división del reino y ahí vemos la intempestuosa caída y la historia paralela de los reinos. Después viene en el año 721 Israel cuando se hace parte de Siria, Jerusalén, que es la parte del sur, en la parte de Babilonia. Entonces, nada más queríamos como ponerles de manera gráfica para que vieran qué es lo que estaba pasando en esos años. Como verán, no tiene años, no tiene fechas, no tiene nada, pero ya más o menos hemos estado estudiando las historias y qué fue lo que pasó, cuándo pasó y por qué pasó. La ¿Sí se ve siguiente, por favor. se ve el cursor, Mir? Sí, se ve muy bien, sí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ok, bueno, entonces aquí les pusimos los profetas del norte y los profetas del sur. Lo pusimos en dos colores diferentes porque la lámina de Elías la hicimos beigecita, como recuerdan la semana pasada, esta va a ser azul y las siguientes láminas las vamos a estar haciendo de esos colores para que ustedes puedan distinguir cuáles fueron los profetas del norte, cuáles fueron los profetas del sur. También tenemos marcado en negritas los profetas mayores y en letra normal los profetas menores. Entonces, los profetas fueron una voz que clamaba en el desierto. Aquí les pusimos el mapa del norte, el mapa del sur.
porque muchas veces nos confundimos quiénes eran del norte, quiénes eran del sur. También hemos visto a lo largo de estas historias que algunos suben, otros bajan. Entonces sí es importante que sepan que los profetas mayores se llamaban así porque son libros muy extensos, no porque fueran importantes. Eran libros muy extensos. Imagínense en aquellos entonces andar cargando con ese rollote enorme. Ahora tenemos la fortuna de tenerlo en una Biblia pequeñito, del tamaño que ustedes gusten, pero antes lo tenían que dividir, más bien eran rollos muy, muy grandes, entonces, y también por los hechos que realizaron, mientras que los profetas menores, que no son menos importantes, eso quiere decir que hay poco escrito de ellos. Entonces, en los profetas del norte tenemos a Ahías, Elías, Misías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós y Obed. Y en los profetas del sur tenemos a Semaías, Ido, Azarías, Ananí, Jehú, Eliezer, Jaasiel, Zacarías, Isaías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel y Abdías. El profeta predica la palabra de Dios. El profeta en el Antiguo y el Nuevo Testamento se daba por don, era un don de Dios. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban por herencia, como nos los ha platicado Tony, en varias clases que hemos tenido. Entonces, esto digamos que es como el antecedente, ¿no? Para que más o menos sepamos de qué estamos hablando y para que tratemos de confundirnos lo menos, porque sí son muchos personajes. La siguiente, por favor. Antes de cambiarla, Mir, queremos hacer una mención. Esta presentación del profeta Eliseo está dividida en dos partes. No vamos a terminar hoy todas las láminas. Vamos a presentar la primera mitad. Hay muchas cosas importantes que escribir y sobre todo que queremos irnos con tiempo y con cuidado porque hay muchos puntos importantes como el que dijo Mirna ahorita de la diferencia entre profetas y sacerdotes. Entonces sí les pedimos por favor que hagan sus notas independientemente de que van a tener esta presentación cuando la suba Mirna, como siempre lo hace en Panorama Histórico, pero esta presentación en particular va a estar dividida en dos partes. Esta es la primera parte. Listo, Mir. Sí, bueno, quisimos también ponerles esta parte de 1 Corintios 14, 1, 5, en donde dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Apóstol Pablo. Y Entonces, perdón. Perdón, Mirna. Y antes de cambiar la lámina, estamos poniendo esta lámina para que entiendan la magnitud de Eliseo, así como la magnitud que tuvo Elías y los próximos profetas de quien vamos a hablar, porque no era cualquier persona, como ya lo mencionó Mir, pues aparte de que es un don, pues tienen una misión muy importante. Entonces, por eso estamos dando también las características de lo que es ser un profeta para que a partir de este momento todos los profetas que vayamos viendo entiendan ustedes que tienen características muy importantes y que su meta, como lo dice aquí, pues es más alta que otros, ¿no? ¿Puedo intervenir? Sí. En esta cita bíblica que pusieron de 1 Corintios 14, 1, 5, cuando está hablando de hablar en lenguas, por favor, hermanos, recuerden que esta capacidad de hablar en lenguas es lenguas espirituales, y eso lo vamos a ver más adelante. No lenguas como idiomas, sino lenguas espirituales. Y también el poder de profetizar es hablar la palabra de Dios. ¿Sí?
antes. También tenemos que ubicar que cuando los profetas de este tiempo estaban hablando de los sucesos que el Señor les decía que tenían que hablar, era para ese momento, que después son profecías de doble, triple cumplimiento, sí sucede, pero cuando están profetizando es directamente a las personas que viven en el mismo tiempo que ellos. Gracias. Ujú. Bueno, también me gustaría poner en contexto, antes de empezar con Eliseo, que nos hagamos como esta imagen de papás. Creo que la mayoría somos papás, algunos a lo mejor no son papás, pero la mayoría somos papás. Entonces, vamos a imaginarnos a nuestros hijos en donde han estado cometiendo un error tras otro error, tras otro error, ya la riegan por un lado, ya la riegan por el otro, y entonces de repente Dios dice, basta, basta, y empieza a poner límites. Entonces, creo que esa parte es importante en esta parte de los profetas, porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué sucedieron tantas cosas? ¿Por qué cosas tan horrorosas? Bueno, pues Dios está poniendo límites y manda a los profetas a hablar a través de ellos para poner esos límites, ¿no? Entonces, ya teniendo este contexto, yo creo que cualquiera de nosotros cuando vemos que nuestros hijos, no sé, agarran el coche, se van y se van de fiesta y empiezan a hacer un montón de cosas, llega un momento en que uno dice, basta, y empieza a poner esos límites, ¿no? Entonces, quisiera más o menos que se hicieran esa idea para poder entender el por qué Dios, que es nuestro Padre, empieza a poner todos estos límites. Ya hemos visto en otras láminas anteriores todo lo que empezaron a hacer David, Salomón y todo esto, y como lo vimos en la gráfica anterior, creo que también fue en Salomón la caída, en donde vimos una serie de acontecimientos que no iban al lugar y que eso hizo molestar mucho a Dios, y entonces empiezan estos límites. Ahora sí empezamos con Eliseo. Según la Biblia, Eliseo fue un profeta hebreo que vivió en Israel entre 850 y 800 antes de Cristo. Fue escogido como sucesor del profeta Elías durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. Eliseo en hebreo es Elisha, una abreviación de Elishua, que significa Dios es mi salvación. Eliseo es considerado como uno de los padres del Carmelo. Sus milagros son narrados en la Biblia en el segundo libro de Reyes. Hijo de Safat. Eliseo era un pastor agricultor que nació y habitó en Abel-Mehola. Lo vimos la semana pasada también, cuando muere Elías, que cae el manto, se lleva a Elías en estos carros de fuego, y por lo que queremos entender en las escrituras, pues al parecer, ¿verdad, Tony? Parece que tenían mucha lana, porque esto de tener 12 bueyes arando, o sea, no era así como cualquier cosita, ¿no? A lo mejor ahorita dices, ay, bueno, el señor tiene tractores, pero en aquellos entonces, pues eso significaba que era un señor con muchas capacidades económicas y ya lo verán en todas estas láminas, todas las demás capacidades y dones que le dio Dios. Ujú. Listo. ¿Qué cualidades tenía Eliseo? Era decidido, fiel, leal. Toma decisiones y va hasta las últimas consecuencias. Era apasionado, vive con intensidad la presencia del Señor. Ama a las personas y aún más a su maestro. Ante cualquier necesidad, siempre está presto a ayudar. Tenía una fe inquebrantable, una conducta intachable. Siente enojo, frustración, decepción, traición y tristeza como todos nosotros. Perdón, antes de cambiar la lámina, yo quería también hacer referencia, perdón, acuérdense que como estamos viendo a los personajes de la Biblia, aquí nos estamos adelantando un poquito en el FODA o en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para que vean las cualidades de este ser humano de carne y hueso, que es muy importante que lo entendamos. Aunque haya sido profeta, era de carne y hueso y tenía características muy particulares, y muchas de estas mismas características que estamos poniendo aquí
nosotros las hemos tenido, pero algunas no las hemos tenido. Entonces, por ejemplo, me llama mucho la atención en la frase donde dice apasionado, vive con intensidad la presencia de Dios. Yo les preguntaría a ustedes, ¿nosotros vivimos con intensidad la presencia de Dios o no la vivimos? Luego dice fe inquebrantable. Ustedes piensen, ¿tengo una fe inquebrantable o me caigo a la primera situación? Conducta intachable, pues esa ninguno nos queda, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado. Pero hay una que me encanta, siente enojo. Ah, entonces es ser humano y también se enoja. Tiene frustración, tiene decepción, hay traición y también hay tristeza. Entonces es muy importante en esta lámina que acaba de explicarles Mir, cómo muchas de estas características de Eliseo también las tenemos nosotros. Perdón, Mirna. Sí, ok. Eliseo fue seguidor y sucesor de Elías. A finales de los años 800 antes de Cristo, cuando los líderes y el pueblo del reino del norte le dieron la espalda a Dios y adoraron al dios cananeo Baal, recuerdan que lo vimos la semana pasada. Acab, Jezabel y sus descendientes fueron adoradores entusiastas de este dios falso. Eliseo fue parte importante de la estrategia de Dios para derrocar a los líderes idólatras de Israel. Su ministerio entre 853 y 798 a.C. comenzó cuando estaba terminando el reinado del rey Acab. ¿Se acuerdan del rey Acab? El marido de Jezabel. Una vez que Elías fue llevado al cielo, los milagros de Eliseo demostraron que el gran poder de Dios estaba con él también. Dichos milagros a menudo tuvieron que ver con el agua. Purificó el agua putrefacta de un manantial cerca de Jericó, hizo que la cabeza de un hacha flotara. Cuando el suministro de agua del rey Joram se secó en el territorio enemigo, Eliseo predijo un gran suministro de agua aparecería. Como se suponía que Baal controlaba el agua, estas señales demostraron que el señor, no Baal, estaba al mando. Si se acuerdan en las láminas y el estudio que hicimos de Moisés, en donde hablamos de cada uno de los dioses de Egipto, y vemos que Dios precisamente utiliza estos dioses de alguna forma para, pues, que nos demos cuenta que realmente Él es el Dios verdadero y no estos personajes que están hechos de madera, de oro, de... Entonces, bueno, pues aquí está usando exactamente lo mismo. Otra de las cosas que les queremos mencionar en estas presentaciones, en estas láminas, es que si se fijan está marcado con un amarillo o naranja las frases más importantes para que ustedes las tomen como lo más importante o características importantes de este profeta. Por ejemplo, es muy importante que entendamos que Eliseo fue parte importante de la estrategia de Dios para derrocar a los líderes idólatras de Israel. Ese es como el paraguas general. ¿Por qué Eliseo hace todo lo que hace? Por esta razón, porque su objetivo era derrocar a todos los líderes idólatras de Israel. Entonces, muchos de los acontecimientos que vamos a explicar a continuación tienen que ver precisamente con romper con esos malos hábitos y también demostrar que el único Dios verdadero, pues, no era los dioses paganos que ellos estaban adorando. Entonces, es muy importante que entendamos en estas láminas marcadas en amarillo que son los puntos más importantes para que también los puedan anotar como resumen. Muy bien. Vamos a revisar entonces aquí parte de las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas de este personaje. Tiene muchísimas más, pero anotamos algunas de las más importantes. Vuelvo a pedirles, como se los decimos cada martes, pónganse el suéter, la chamarra o la vestidura de este personaje y piensen para ustedes mismos si tenemos o no tenemos estas características, que unas son buenas y otras no son tan buenas. En el caso de las buenas y de las características individuales, que son nuestras fortalezas, en el caso de Eliseo, una de las más importantes, que ya lo mencionamos, era fidelidad a Dios. Demostró una fuerte devoción a Dios y cumplió con su misión como profeta. 2, sucesor de Elías.
Eliseo recibió el doble espíritu de Elías. Acuérdense que él pidió tener el doble espíritu de Elías y le dijeron que si él veía a Elías partir, se le iba a conceder. Y así fue. Dios lo vio, perdón, Eliseo lo vio cuando Dios se lo lleva y entonces Dios le permite tener una doble porción de espíritu y por ende, pues una fortaleza muy grande en las acciones que Dios le iba a encomendar, lo que le permitió continuar con su obra. Poderes milagrosos. Eliseo realizó numerosos milagros, como sanar a Naamán, Naamán. y resucitar al hijo de la tsunamita. Liderazgo. Eliseo guió a Israel durante un periodo de gran necesidad y crisis. Aquí solo pusimos 4 porque no nos caben las 450 fortalezas y características que este profeta tuvo, porque obviamente, como entenderán, tuvo muchísimas. Pero aquí me gustaría preguntarles, ¿nosotros somos fieles a Dios? ¿Seguimos realmente a las personas que nos guían sobre el camino correcto de Dios? ¿Qué fue lo que hizo en este caso siguiendo los pasos de Elías? En nuestro caso, pues no podemos hacer milagros, ¿verdad? Pero pues tenemos que entender que podemos ser copartícipes de hacer buenas acciones en esta tierra, ¿verdad? Liderazgo, ¿somos líderes o somos seguidores? Porque aquí hay algo muy importante. Tenemos que entender que normalmente somos seguidores, pero pocas veces somos líderes para hacer las acciones que Dios nos pide. Pero ya estamos viviendo tiempos tan complicados que también tenemos que tomar la batuta y ser líderes ante ciertos grupos. Pueden ser nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos cercanos, alguien con quien trabajemos. ¿Somos líderes realmente de lo que Dios quiere que hagamos? Dentro de las debilidades de este profeta, fíjense bien, tímido, inició tímido. Así comenzó Eliseo, su misterio con timidez y dudas. No crean que al principio estaba totalmente formado. Él tuvo que empezar a hacer ciertas acciones y en el camino tomar el papel y el paquete que le había dejado Elías. No fue una cosa fácil. Hay que ponernos en los zapatos de ese hombre y decir, wow, ahora me queda a mí esa función. Dependencia de Elías. Inicialmente dependió de la sombra de Elías. ¿Por qué? Pues porque estaba siempre junto a él y también iba aprendiendo de lo que Elías hacía. Desafíos políticos. Enfrentó oposición de líderes y reyes que rechazaban su mensaje. Obviamente, al tener desafíos políticos, pues la gente no lo quería, ¿verdad? Iba a tener muchos conflictos en muchos grupos y obviamente también lo iban a perseguir, que ya lo veremos más adelante. Perdón, limitaciones humanas. Eliseo como ser humano tenía limitaciones y debilidades. Curiosamente, dentro de todo lo que estuvimos revisando, Tony, Mirna y yo, nos dimos cuenta que además era una persona colérica y que también tenía unas características de una personalidad con muchas situaciones mentales álgidas y fuertes. Entonces, a veces creemos que los profetas eran totalmente sanos, buenos y puros, ¿no? También eran seres humanos que tenían características humanas y que también algunas de sus características eran debilidades, no eran fortalezas. Quien quiera revisar un poquito más de Eliseo, bueno, puede ver muchas características en todos los capítulos en todas las partes particulares de Segunda de Reyes. Oportunidades. Renovación espiritual. Tuvo la oportunidad de renovar la fe en Israel y llamar a la conversión. La siguiente, expansión de ministerio. Extendió su ministerio más allá de Israel, alcanzando a otros países y pueblos. En otras palabras, trascendió. Lo que él hizo trascendió a otros lugares. Colaboración con otros líderes. Trabajó con reyes y líderes para promover la justicia y la fe. Legado. Estableció un legado que inspirará a futuras generaciones. O sea, dejó huella, en otras palabras. Y dentro de las amenazas, como mencioné hace algún momento, pues obviamente tuvo persecución. Eliseo enfrentó amenazas de muerte y persecución por parte de los enemigos de Dios. Idolatría. La adoración a falsos dioses y la idolatría eran una constante amenaza en Israel y era realmente para lo que él estaba trabajando para el Señor, para romper con toda esta idolatría y para que la gente volviera a seguir al Señor y no estuvieran siguiendo a dioses falsos. Guerras y conflictos. Eliseo vivió en un periodo de guerras y conflictos que afectaban a Israel.
que no era fácil. Cuando nos ponemos a leer todos los conflictos y las guerras que pasaron, yo le platicaba a Tony, no quiero poner los detalles de las guerras porque realmente eran muy sangrientas y eran muy duras y eran muy fuertes. Ya Tony en su momento lo explicará, pero cuando yo empecé a leer toda esta parte dije, ¿en serio hacían eso con los seres humanos? O sea, cosas terribles. Corrupción e injusticia. Enfrentó la corrupción y la injusticia en la sociedad israelita. Eliseo exhibió el poder de Dios al ayudar al pueblo de maneras tangibles y aquí vamos a poner algunos ejemplos. Recordemos que esta presentación para quien se acaba de unir se va a dividir en dos partes porque es muy extensa. Estamos poniendo muchos versículos importantes para que ustedes por favor también se vayan a su Biblia y los revisen. No podemos ponerlos todos, no podemos escribirlos todos, pero les invitamos a que vean todos los versículos que aquí se ponen si quieren afondar en cada uno de los detalles, porque son muchísimas las actividades y acciones que este profeta hizo en diferentes grupos. Por Espérame, ejemplo, espérame. También comentarles que si tienen alguna duda o creen que nos estamos yendo muy rápido, que nos avisen, porque recuerden que estamos viendo un montón de años en unas cuantas láminas. Entonces, sí, es muchísima la información. Si tienen alguna duda, como siempre les digo, pregúntenle a Tony. Este, pero pues nos vamos deteniendo porque sí, es mucho que leer, es mucha información. Y si tienen dudas, pues igual nos paramos, aunque nos tardemos un poquito más, no importa. exacto, muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a empezar con algunos de los ejemplos de todas las acciones y actividades que hizo Eliseo cuando estuvo aquí en la tierra. Ayudó a una mujer pobre al hacer de manera milagrosa que sus jarras se llenaran de aceite de oliva. Eso lo van a encontrar ustedes en Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Le predijo a una mujer de Sunem, Sunamita, que tendría un hijo y resucitó al niño cuando éste murió. Eso lo van a poder encontrar en Segunda de Reyes 4, 8, 37. No nos extendemos más en las historias particulares de cada uno de ellos porque son muy extensas, pero es muy importante que entendamos que desde aquí Eliseo ya estaba haciendo milagros muy importantes. Y les ponemos los versículos para que si quieren afondar más en cada uno de los temas, lo puedan encontrar buscando estos versículos. También curó de lepra a un general arameo llamado Naamán. Esto lo van a encontrar en 2 de Reyes 5 del 1 al 19. Y le proveyó comida a quienes lo necesitaban. Esa fue otra historia que la van a encontrar en 2 de Reyes 4, 38, 44. Pero fíjense bien, estamos hablando de que sana una enfermedad tan fuerte como la lepra y que provee de comida a quien no la tiene. O sea, Dios le estaba dando a este personaje la oportunidad de alimentar a grupos que estaban en hambruna y a gente que tenía lepra de curarse. Digo, no es cualquier cosa, no estamos hablando de un ser humano cualquiera, estamos hablando de un ser que estaba haciendo estos milagros gracias a que Dios se lo permitía y que Dios permitía que esto se diera precisamente ¿para qué? Para demostrar que el único Dios verdadero era Dios y no los ídolos y todas las cosas raras que este grupo estaba siguiendo o a quien estaban adorando. Eliseo, perdón, también fue parte del plan de Dios de llevar juicio al reino del norte. ¿Qué significa llevar juicio al reino del norte? Mirna lo comentó hace un rato. Cuando no estamos de acuerdo con lo que la gente hace, vamos a poner el ejemplo de nuestros hijos, ponemos límites. Y Dios lo que quiso hacer aquí es poner límites, decir, esto no es correcto, hay que detener esto. Y entonces realmente estamos hablando de que estos reinos estaban totalmente fuera de lugar haciendo cosas que a Dios le molestaban y pues yo no sé si decirlo así, pero lo lastimaban o lo hacían sentir mal y él quería que todo esto también se detuviera. Entonces fue parte del plan de Dios de llevar juicio al reino del norte para que la gente entendiera que si seguía pecando, pues iba a haber consecuencias. Y más adelante vamos a ver que hubo consecuencias terribles de cada uno de los actos que toda esta gente hizo. Y sabes Ungió, que, Lupita, perdón que te interrumpa, se nos olvidó comentar también este paralelismo que existe entre
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cosas que hizo Jesús, cosas que hizo Eliseo, que van a ver que son muy parecidas, como esta parte de las jarras de agua, de la multiplicación de los panes, de la viuda. O sea, vamos a ver más adelante con imágenes. eh, Como lo dijo Lupita la semana pasada en una de las clases, que mucha gente se queda más con la imagen que con lo que estamos leyendo o explicando, pero sí es importante que vayan viendo este paralelismo que se va a explicar más tarde. Probablemente no nos dé tiempo este día, pero a lo mejor la próxima semana sí, en donde van a poder ver esas imágenes y vamos a tratar de desglosar un poquito más todos estos milagros de Eliseo. Gracias. Y retomando eso que decía Mirna, por ejemplo, lo del aceite de oliva, cuando lo multiplicó y nunca faltó, hay una frase que por ahí anoté que dice, si hubiera seguido teniendo jarras, nunca hubiera dejado de ser llenado. El límite de la bendición de Dios no se limita, no es limitado, depende de nosotros recibir lo que Dios quiera dar. Eliseo y la mujer de Sunam, Segunda de Reyes 4:8-36. Esa me encantó, me encantó leer eso. ¿Por qué? Porque a veces también nosotros limitamos la bendición que Dios nos da. En el caso, por ejemplo, del aceite, cuando le dijeron que trajera todas las jarras que pudiera, bueno, pues vamos a suponer que trajo 10 jarras. Pero si hubiera traído 20 o si hubiera traído 30 o si hubiera traído 50, las jarras se hubieran seguido llenando. Entonces nosotros a veces también limitamos la bendición. Y en cada una de estas historias tenemos que tratar de entender qué es lo que nos quiere decir Dios con esto y qué paralelismos hay entre lo que este profeta hizo y lo que Dios también hacía. Y también hay una frase que anoté que dice, Dios habla a través de sus profetas, el que profetiza fortalece a otros. Por eso lo permitía, por eso también permitía que Eliseo hiciera esto. También ungió tanto a Jehú de Israel como a Hazael de Aram, quienes le dieron un final violento a los líderes de Israel que promovían la adoración a Baal. Esto lo van a encontrar en extensísimo en Primera de Reyes 19:15 al 18 y en Segunda de Reyes 8 del 7 al 15 y en el capítulo 9 del 1 al 13. Pero imagínense cómo tenía tanta influencia también con los líderes de Israel y participaba en todos estos conflictos contra la adoración de Baal, que sabemos que es realmente a quien adoraban. Los milagros de Eliseo anticiparon el ministerio de Jesús, como comentó Mir, quien también curó a leprosos, resucitó muertos y proveyó de comida de manera milagrosa. Creo que aquí vamos a hacer un pequeño stop, ¿verdad, Tony? Para leer Sí, Mateo. por lo menos Mateo, que Así es. son varios versículos, porque es muy importante que veamos lo que acaban de explicar a ustedes. Anticipa el ministerio de Jesús. O sea, realmente estamos dándonos cuenta que todos los profetas que nosotros vamos a ir viendo, cuando lleguemos a Jesús, vamos a ver un reflejo de este pasado, ¿sí? Y en Mateo 8, por ejemplo, del 1 al 4, dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y otro ejemplo, en Mateo 14, del 13 al 21, dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Más tarde, los discípulos se le acercaron y dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas
a comprarse comida y Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo, y después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes todos los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y de los niños. Por último, en Mateo 15, del 32 al 38, entonces Jesús llamó a sus discípulos y dijo, siento compasión por ellos, han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos contestaron, ¿dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescadillos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo, y luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos, se los dio a los discípulos, quienes repartieran la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimentos, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió todos a sus casas, subió a una barca y cruzó la región de Magadán. Algo que yo quiero puntualizar con esto es, nosotros recibimos nuestra porción de fe, y dice que es del tamaño de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza, cuando la conozcan, es pequeñitita, pero crece de una manera tremenda, tremenda. También dijo el Señor que si tuviéramos fe, moveríamos montañas. No está hablando de una montaña física de tierra, sino de las situaciones y problemas que nosotros llegáramos a tener, de todo tipo. Nosotros lo que vamos a aprender también en este trabajo que estamos haciendo a la par con ustedes es que tiene que ir creciendo nuestra fe. Cada vez vamos a ir aplicando más nuestra fe. Me refiero a que les suplico que empiecen todos a orar en acción de gracias por lo que estén viviendo, no por lo que duele, sino, Señor, porque lo que yo estoy viviendo sé que es para bendición. Gracias porque todo lo que estoy haciendo para ti voy a recibir fruto. Gracias porque ya pagaste mis deudas. Gracias porque ya nos diste trabajo. Aunque no lo tengas, vamos a aprender a ver con los ojos de la fe la bendición. ¿Ya, Lupita? Así es. Gracias, Tony. Por eso pusimos muchos de los milagros para que ustedes los vuelvan a revisar, porque realmente, como dice aquí, Eliseo se anticipó al ministerio de Jesús, pero realmente es un paralelismo con lo que Jesús hizo. Jesús mencionó la sanidad de Naamán como un precedente de su alcance a los gentiles, mostrando que la misericordia de Dios no está limitada a los israelitas. Por favor, cuando tengan tiempo, revisen también Lucas 4:27. A mí me encantó esto porque, pues porque cuando uno empieza a estudiar sobre todas las cuestiones del Antiguo Testamento, hay muchas personas que podemos decir, pues eso no me corresponde, ¿verdad? No me queda. ¿Pero qué creen que O no sí? era mi año. ¿O no era para mí? ¿Y qué creen que sí? Que la Sí. misericordia es para nosotros también. Y por eso precisamente estamos estudiando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ya en la segunda parte me extenderé un poquito en esta parte de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, que yo al principio no entendía y que ya cuando me cayó el 20 de la diferencia básica del antes de Cristo y después de Cristo me dio mucho gusto Ujú. entender por qué llegó Cristo y para qué llegó Cristo. Sí. Pero también llegó para nosotros. Entonces es muy importante que no olvidemos esa parte y lean por favor Lucas 4:27. ¿Lo puedo leer de una Por vez? favor, ¿sí? También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. O sea, la bendición llegó para todos, y generalmente desde el principio el Señor lo dijo así:
es para todos. Exactamente. O sea, no está discriminando, no está segmentando, no está diciendo solo a mi pueblo elite. O sea, y eso es muy importante que lo entendamos también cuando tratamos de trabajar haciendo lo que Dios nos pide de traer gentes a los pies de Cristo. A veces discriminamos a la gente y no debemos de discriminar a nadie, sea como sea la persona que se nos acerque, hombre, niño, mujer, de la edad que sea, tenemos que entender que si Dios le dio el alcance a cualquiera, como dice aquí, es un precedente del alcance a los gentiles mostrando la misericordia de Dios que no es limitada nada más a los israelitas, es para todos. Todos tienen la oportunidad de conocerlo. Muy Y bien. saben que yo también quería mencionar, porque seguramente alguno de ustedes ha oído esta parte de muchas personas a nuestro alrededor que dicen, porque ahorita estamos leyendo, a mi parecer, uno de los libros más difíciles de toda la Biblia, en mi perspectiva personal, claro, ¿no? Pero mucha gente te dice, no, es que yo no leo la Biblia porque es un libro de puras guerras. No, pues es que es un libro muy sangriento. No, pues es que no le entiendo, ¿no? Entonces, efectivamente, todos pasamos por ese lugar, ¿no? Todos pasamos por ese lugar en algún momento, pero como les mencioné al principio, Dios nos habla a través de estas historias y Dios permitió que estas historias estuvieran ahí por alguna razón. Entonces, no es que haya sido el Antiguo Testamento, lo que ha sucedido en aquellos entonces sigue sucediendo aún ahora. Lo platicamos igual la semana pasada, o estamos hablando de 2500 años y seguimos en la misma situación. Entonces, a mí me gustaría que se quedaran con esa parte, que pudiéramos aprender muy bien de estos libros y de estos profetas para saber que Dios permite todas estas historias porque nos está dando una lección, porque estamos tratando de entender cómo piensa Dios, que estamos tratando de entender por qué Dios puso esos límites, en qué nos estamos equivocando y en qué podemos mejorar. Entonces, cuando nos hablen de que el libro es de puras guerras, bueno, entonces ya vamos a poder como tener un parámetro y una idea y poderle decir a la gente a nuestro alrededor verdaderamente de qué se trata y qué es lo que Dios nos está diciendo y nos quiere decir con todas estas historias. Así es. Y además otra de las cosas apoyando lo que dice Mirna, que cuando uno lee historia tras historia y lo que Te hizo y vas lo que no espantando hizo, más. sí, dice uno, híjole, ¿de veras mataron a esa mujer embarazada? Sí. ¿De veras Y no mataron a no esos está tan niños? descabellada la cosa, ¿no? Porque a lo mejor en aquellos entonces te decían y le abrieron la panza y le sacaron al bebé y dices, bueno, pero si ahorita se está legalizando el aborto aquí en México, Así es. acaban de mandar un escrito la semana pasada y la Sí. trata de niños y están Ujú. vendiendo niños y están haciendo que situaciones sexuales con ellos en todo el mundo. Entonces nos espantamos porque decimos, ay, no es que es un libro de guerra. O sea, bueno, vamos poniendo el contexto en pleno 2024, en donde está sucediendo exactamente lo mismo, con la diferencia de que a lo mejor no está el dios Baal de oro enfrente de nosotros, pero sí tenemos a muchos gobernantes alrededor del mundo en donde están metidos en todas esas historias de la misma manera, ¿no? Y recordar también que somos más los buenos y recordar también que nuestro Dios es grande y que tenemos que aprender todo esto para darnos cuenta que la historia del pasado es exactamente la misma historia de ahorita. Y además, apoyando a lo que acaban de decir, Dios nos va abriendo los ojos entre más aprendemos y estudiamos, porque acuérdense que estamos hablando del 800 por ahí antes de Cristo. Hoy Ujú. estamos en el 2024 y quien tuvo oportunidad de ver las Olimpiadas, a mí se me enchinó la piel cuando vi al dios Baal de la, atrás de la Torre Eiffel, que es espantoso ver a la Torre Eiffel con el dios Baal a un lado Y con unas alas enormes, y ¿no? con unas alas enormes y toda la situación que se hizo, yo me eché varias polémicas, perdón el paréntesis, pero es muy importante por lo que estamos hablando ahorita, cómo lo que pasó antes sigue pasando hoy.
Entonces, lo es. que estamos viviendo en el lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento también lo estamos viviendo hoy. Y muchas de las gentes que vieron, bueno, no sé si vieron a la persona esta que estaba en el Sena, vestido ¿El con caballo? el caballo este, Ujú. todo esto que tiene un simbolismo, y la gente me decía, ay, Guadalupe, pero es que estás exagerando. No, no estamos No. exagerando. Dios te muestra con el Espíritu Santo que realmente están adorando a dioses en el 2024 y está viendo toda esta perversión que se mencionó, y no voy a hablar de la Olimpiada porque estamos hablando del liceo, pero ¿qué pasa? Que la gente no lo ve. Entonces, cuando uno No. empieza a estudiar estas historias, te das cuenta de las cosas que a Dios no le agradan. Pero lo más importante es que las cosas que suceden tienen consecuencias. Y es de lo que vamos a hablar más adelante, y es mucho de lo que nos habla Tony en Panorama los jueves, cómo todo tiene consecuencias. Y entonces decimos, ¿por qué les pasó todo eso? Pues porque desobedecieron a Dios. Pero nosotros hoy lo seguimos desobedeciendo. Ujú. Entonces, no es nada más ver un personaje, sino es ver qué hizo el personaje, para qué lo hizo y qué nos quiere dejar Dios impreso en la Biblia para que casi casi es como le decía yo a Mirna hace rato, un warning o una señal de precaución, 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 no hagas eso, porque mira, si haces eso te puede pasar todo esto. Al pueblo le puede pasar todo esto, a los hijos les puede pasar todo esto. Hay consecuencias, ¿no? Bueno, me sigo porque si no No, no y puedo. aparte que estamos hablando de orgullo, de perdón, se me fue el nombre, ¿cómo se ¿Con dice qué letra cuando? empieza? Soberbia. No, Soberbia. no, con C. Cuando nada más te fijas en el dinero, y esto lo hablábamos hace ratito Codicia, también, codicia, de codicia. Codicia. codicia, o sea, cuando Dios te dice en el oído, ve y pídele perdón a tu vecino, o ve y pídele perdón a tu marido, o ve y Exacto. perdona a la señora que te hizo tal, ¿no? Y te petrificas y dices, no, no voy a hacer eso, ¿no? Y entonces, o sea, es efectivamente ver en todas estas historias las consecuencias, y no cualquier consecuencia, es una consecuencia grave a largo plazo, ¿no? Y que aparte nos los buscamos nosotros. O sea, ¿qué se buscó aquí todo el pueblo de Israel con todas estas historias? Pagar unas consecuencias gravísimas. Pero bueno, vamos a seguir con las láminas Y y no si lo no, vamos a seguimos acabar. en el asunto. Bueno, algunos de los hechos más importantes de Eliseo en la Biblia son su preparación como profeta. Dios preparó a Eliseo para ser profeta a través de Elías, quien le puso su manto encima mientras Eliseo araba su tierra. Acuérdense que cuando se ponía un manto es como la cuestión de los reyes que te dan como cierta jerarquía o cierta Poder. posición o poder, y entonces casi casi le estaba diciendo, te estoy eh, pasando la batuta de lo que vas a seguir haciendo cuando yo no esté, ¿no? Entonces, ese es un evento muy importante. Eliseo obedeció de inmediato, quemó su arado, cocinó los bueyes y los siguió. Fíjense bien, cuando hablábamos del asunto de los bueyes, que se ve que era una persona que tenía recursos económicos porque no cualquiera era ganadero en ese momento, ¿por qué habrá matado a los bueyes y los habrá compartido? No, y aparte les hizo carnita asada a todos, ¿eh? Por Antes eso. de irse, o sea, les compartió a todos sus familiares y amigos, carne asada para todos y después me voy, ¿no? Exacto, ¿no? Se Entonces despojó de se sus despojó de riquezas. sus bienes materiales, como diciendo, es como aquella parte que dice, deja todo y sígueme, ¿no? En la Biblia. Deja todo y Exacto, sígueme. Cuando tú tienes que dejar todo y seguirlo. Pero cuando Dios dice, deja todo y sígueme, ¿qué es todo? todo. Todo es marido, todo es hijos, todo es casa, todo es trabajo, todo es bienes materiales, todo es poder, todo es, híjole. Hay gente que hablamos de ídolos y decimos, no, es que era muy malo, Baal, era un becerro, y empezamos a platicar la historia de lo que hizo Jezabel y los hijos y todo eso. No, espérenme, hoy hay ídolos. El poder es un ídolo, el auto es un ídolo, idolatrar a un hijo es un ídolo, un marido, una esposa puede ser un ídolo, un trabajo que no queremos dejar es un ídolo, un gobierno es un ídolo. Estar siempre pegado a las noticias y depender de todo lo que diga la gente en la política, también estamos idolatrando a los gobernantes que
ni saben por dónde andar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque los ídolos no nada más son de barro y de metal. Sí, pero tenemos que recordar, Lupita, que estar adorando a Baal es entregarle bebés y niños Ay, sí. vivos para que los sacrifiquen quemándolos vivos. Y No, y así, aparte estamos hablando de los hijos del pueblo de Israel. así es, claro. O sea, te Mm, entrego a mi hijo vivo. Vivo, sí, 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 sí. Sí, Ujú. claro, claro. Eso no debemos olvidar, no nada más que tenían como podemos llegar a ver ahorita un muñeco y que le pongan No, 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 no. alguna, no sé, ofrenda de lo que se les ocurra. Sobre todo ahorita hay que orar mucho en estos tiempos que vienen, porque estos tiempos son para sacrificios Así es. y, y tener que tomar siempre en cuenta que esa adoración a Baal es, te estoy trayendo a mi hijo para que vivo, lo avienten al horno, toquen tambores tan fuerte que no se escuchen los gritos de los niños, ¿ok? Eso es Baal. No, y además digo, no me quiero meter en ese tema porque no lo estamos tocando ahorita, pero también hubo una parte que leí que, corrígeme si me equivoco, Tony, no quiero decir una barbaridad, se comían también a los hijos, ¿Sí? ¿sí? Entonces ¿Sí? digo, llegar a ese grado, o sea, aparte que los queman y los matan, que alguien diga, me lo voy a comer porque no tengo comida, o sea, el La, canibalismo directamente ahí con la propia familia, o sea, son cosas tremendas, realmente así es. tremendas. Bueno, vamos No, y al siguiente. aparte, ¿qué te pasó hace 2, 3 semanas, no? Vas a un evento, a una comida y de repente te encuentras con un templo rarísimo. Te está yendo mal y empiezas a tener problemas y te dicen, no, hombre, déjame, te voy a invitar con una bruja buenísima para que te haga una limpia. Ponte la pulserita roja con ojos para que te proteja del mal de ojo. Pon el ojo turco en tu refrigerador para que se vayan las malas vibras. Ponle un moñito rojo a la sábila afuera de tu casa. Digo, todos hemos oído eso, ¿eh? Todos. No nos espantamos, pero son cosas que existen. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Y bueno, de alguna forma es como parte de lo mismo, ¿no? Pero además apoyando lo que dice Mirna, yo he tenido muchos conflictos personales cuando a alguna amiguita le he querido quitar el hilito rojo que trae en la pulsera, porque si no se quita, si se quita el hilito rojo de la pulsera, va a quedar desprotegida o desprotegido. O el Entonces, cuarzo. ¿en quién estamos confiando, no? Ujú. Entonces digo, tengamos mucho cuidado porque a veces creemos que esas cosas no son ídolos y sí son ídolos, ¿no? Entonces, hoy en día seguimos teniendo ciertos ídolos. Bueno, les vuelvo a mencionar que esta presentación es tan larga que la vamos a dividir en dos. Si me puedes ayudar, Mirna, para saber cuál es la última y no nos vayamos a pasar, ¿vale? Pues Vamos. fíjate que no sé porque no alcanzo yo a ver los números. Bueno, ok, ahorita lo checamos. Vamos a ver ahorita algo de milagros y portentos. No nos vamos a extender mucho porque vamos a dividir, como mencionamos, a Eliseo en dos partes, pero es importante también que veamos algunos puntos y bueno, hasta donde lleguemos hoy y después nos continuaremos con este personaje la próxima semana, pero es importante que también lo vayan revisando. El primer milagro de Eliseo fue dividir las aguas del río Jordán para luego pasar en seco sobre su lecho. Eso lo pueden revisar en Segunda de Reyes 2:14. Me encantó cuando leí esto porque dije, pues no nada más Moisés abrió los caminos en el agua, ¿no? O sea, cuando Dios te da poderes especiales, te da poderes para hacer cosas maravillosas y son historias muy interesantes y muy lindas en donde nos explica cómo cuando Dios te permite tener ese tipo de dones, no es nuestro caso, pero estamos hablando de los profetas, pues todas las cosas maravillosas que se hacían. ¿Por qué permitía el Señor que la gente viera estos milagros? Porque ellos nunca dijeron, lo hago porque yo soy Eliseo. Jamás se pusieron el saco de decir, lo estoy haciendo porque yo soy santo, porque yo soy puro y porque yo soy bueno. Siempre le dieron la gloria a Dios y dijeron, Señor, si tú quieres, si tú lo permites, y lo estoy haciendo en nombre de nuestro Padre, ¿no? Entonces, siempre se le dio el lugar a Dios
Y precisamente lo que querían demostrar es que el poderoso era Dios. Acuérdense la semana pasada que hablábamos de Eliseo, cuando cae el fuego y decía, Dios lo manda del fuego y mata, digo, perdón, quema la ofrenda completa que estaba totalmente mojada y empapada, que era imposible que se quemara. ¿Y a quién le atribuían los milagros? Pues obviamente a nuestro Padre, no a los ídolos de ese momento que por más que brincaran y se rasgaran las vestiduras y se cortaran, hicieran mil cosas, pues no sucedía nada. Entonces lo que estaban demostrando es que ellos tenían un poder especial, pero era dado por Dios. Nunca dijeron yo soy especial. ¿Qué pasa hoy en nuestros días? No quiero decir nombres, pero muchas de las, llamémosle, corrígeme si me equivoco, Tony, deidades del presente o del pasado, siempre es en primera persona. Yo lo hago. O yo soy el santo. O yo soy el puro. O yo soy el bueno. Tú solito, o sea, nadie más te ayuda. Y no, aquí tenemos que entender que esa fortaleza estaba dada por Dios al profeta para demostrar que Dios era Dios. El segundo No, milagro y fue, además, espérate, perdón que te interrumpa otra vez, pero imagínense, digo, a mí, no sé, igual cada vez que veo una película me centro en el personaje principal, ¿no? Entonces, imagínense esta parte de verdad, o sea, se acaba de llevar los carros de fuego, acabas de ver tormenta, ciclón, huracán, o como se llama que da vueltas, ¿cómo se llama? torbellino. El torbellino se lo acaba de llevar, tienes que regresar, volteas a ver el río, lo ves así lleno de agua y ves que momentos antes Elías había golpeado las aguas con el manto. Entonces, imagínense a cualquiera de nosotros, así que digas, híjole, pues él golpeó el río y ahora yo voy a golpear el río para volver a pasar, porque si no, no voy a volver a pasar. O sea, cualquiera nos pudimos haber quedado de ese lado del río chiflándole a los profetas que estaban ahí lejitos viendo todo el show, diciéndole, oigan, vengan para acá, sáquenme de aquí, ¿no? Entonces, creo que ahí se empieza a ver desde el principio, aún con esa timidez con la que empezó, finalmente tenía esa fe para decir, voy a poner, a golpear el río Jordán con el manto para que se abran las aguas. O sea, ¿cuántos de nosotros podríamos tener esa fe de decir, voy a golpear y ahorita se abre y ahorita paso, ¿no? Digo, yo personalmente me hubiera quedado petrificada así de ya me quedé de este lado porque el profeta ya se fue, ¿no? Entonces, vamos poniéndonos un poquito en ese contexto. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en ese lugar? Entonces ahí es cuando empezamos a ver verdaderamente que tenía una fe impresionante, ¿no? Y Perdón que las además, interrumpa, pero de veras creo que todas estas historias, digo, algunas dan risa, otras no, pero dices, qué barbaridad, pero es que ¿qué hubiera hecho yo en su lugar, no? O sea, si lo empezamos a ver así como un cuento, ¿no? O sea, yo no sé si alguna vez vieron Guerra de Tronos, muy buena serie, pero pues ves más o menos así, ¿no? O sea, que dices, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Y qué hubiera pasado? O sea, de verdad díganme qué hubieran hecho ustedes de que pues ya se lo llevó, pues yo hubiera dicho, no, hombre, pues ya se llevó el profeta, yo ya me quedé de este lado del río y pues aquí me voy a quedar a vivir comiendo cocos, ¿no? exacto. ¿Y Sí, cuál inseguridad, no? O sea, ¿cuál sí, sí, inseguridad? Porque dices, ahora me queda a mí el paquete. sí, entonces digo, tener esa fortaleza, esa fe de decir, bueno, pues Elías lo hizo, pues ahora lo voy a hacer yo, ¿no? Y ya había pedido esa doble porción. Él lo creyó, o sea, verdaderamente lo creyó y Dios se lo dio, ¿no? Pero bueno, ya, me cae. Bueno, gracias, Mer. Let me continue. Vamos Ok. en la lámina 10. ¿Cuántas deben ser? 15. Nos avisas, Tony, por Ok. favor. Gracias. Tú eres nuestro apuntador, ¿eh? Es como Ok. Tony que confía en nosotros cuando decimos tanta cosa y no dice nada. Decimos, bueno, señor, pues esperemos que ahí vayamos bien con este asunto. No, es que en Y ustedes serio. tampoco dicen nada tampoco Sí. y nosotros creemos que vamos muy Sí. bien, Yo ¿no? nomás les voy a decir una cosa, o sea, leerse la Segunda de Reyes con todo lo que sucedió y hacer un resumen es así como, Señor, dame sabiduría, porque son tantas las actividades, hechos, milagros, portentos, guerras, acontecimientos y cosas macabras que uno no sabe, la verdad, cómo explicarlo. Y de verdad, a mí me llamó mucho la atención este personaje, porque yo no había
desmenuzado tanto Eliseo. O sea, sí había leído algo de Segunda Reyes, pero no a detalle como, a ver, hagan un resumen de Eliseo y ponte la chamarra de Eliseo, porque el punto es ponernos al personaje y ver qué es lo que hizo. Bueno, ya, les digo porque si no, no acabamos. El segundo milagro fue sanear el manantial que era la fuente de agua de la ciudad de Betel. Sus aguas eran malas, hasta el punto que esterilizaban los cultivos, provocaban enfermedad e incluso muerte. Eliseo la sanó definitivamente, arrojando una vasija de sal en el manantial, diciendo, así ha dicho Yahvé, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Lean en Segunda de Reyes 2 del 19 al 22 la historia completa porque obviamente no es una historia cortita, es una historia muy larga. Entonces tenemos que entender, por favor, que en esta parte, en cada una de las historias, está dejando una enseñanza. O sea, no es un libro de cuentos, no es un libro de historias al azar. Cada historia está dejando un mensaje. Hay que escudriñar entre líneas para saber qué es lo que realmente Dios nos quiere mostrar a través de estos personajes y estos profetas y qué es lo que tenemos que aprender tanto del profeta como de la gente que estuvo con estos profetas. Dice, al regresar de los manantiales a la ciudad de Betel, de donde se deduce que el manantial se hallaba a las afueras de la ciudad propiamente dicha, unos muchachos comenzaron a burlarse de su calvicie. Entonces Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. Acto seguido, dos osos salieron del bosque y atacaron a los muchachos, de modo que 42 de ellos murieron despedazados. Cuando yo leí esto, dije, ¿es en serio esto? O no lo podía yo creer y lo pueden encontrar en Segunda Reyes 2, 23 a 24. Y ¿qué tiene que ver que estos muchachos se hayan empezado a burlar de este hombre, que este hombre haya hecho eso? Pero realmente no lo hizo él. Dios le permitió que sucediera. ¿Sí me explicó? ¿Y por qué permitió que sucediera? Porque estaban demostrando que era un hombre de Dios que tenía la oportunidad de hacer tanto el bien como el no tan bien, como en este caso, pues matar a estos muchachos, ¿no? Y despedazarlos. Porque obviamente era gente que se había alejado de Dios y que se burlaba de las cosas de Dios. No era nada más la situación de la calvicie. ¿O me equivoco, Tony? O sea, tengan cuidado de a quién le dicen qué, ¿eh? Exacto. No, Cuidado. vamos a recordar que su carácter como humano era colérico. Colérico. Un hombre colérico y por lo que veo fue un momento en lo que se ofendió, ¿sí? Como Porque en cuando todo se lo de, estacionan en tu lugar en la plaza. pues si lo quieres ver así, pero se ha comportado como un buen profeta todo el tiempo, y llegó un momento en que tuvo un momento de enojo, ¿no? Y pues demostró que no te puedes meter fácilmente con el Hijo de Dios. A eso iba. No te puedes meter con el Hijo de Dios. No era nada más que le hubieran dicho que era calvo. Era demostrar que era el Hijo de Dios y que Dios lo apoyaba, lo sustentaba. Yo le Y lo comentaba cuidaba. a Tony y a Mirna cuando estábamos haciendo esto. O sea que si yo era profeta y de repente me entraba la onda colérica y alguien me caía mal, ¿Dios permitía que yo lo matara? No, lo que No, pasa es no que creo. también el grupo con el que Eliseo convivía, pues era gente que no estaba con Dios y que obviamente no tenía la protección de Dios y que obviamente tenía todas las consecuencias de no estar con el Señor. O sea, es un poco complicado, pero cada uno de los aspectos que se van manejando en el libro de Eliseo nos muestra algo que a veces es difícil de entender, pero cómo nos muestra que cuando Dios está con nosotros, nosotros podemos hacer muchas cosas. Y Amén. hay que Ujú. entender eso, ¿no? Así Muy es. bien. Hizo que brotaran aguas del terreno y una torrente en el camino de Edom para abastecer de ella al ejército mancomunado de Israel, Judá y Edom, que se hallaban en campaña contra Moab, porque el ejército estaba a punto de deshidratarse por falta de agua. Segunda de Reyes 3, 13, 20. No me voy a extender mucho esto, lo pueden revisar en Segunda de Reyes 3, 13, 20.
Pero imagínense tener el poder de hacer que brotaran aguas de un terreno para poder alimentar a toda esta gente. O sea, la gente se está Y lo verán más adelante en las imágenes, en donde les pusimos precisamente cómo era ese paraje. Es un desierto y brotan aguas de ahí. donde no se puede conseguir agua, obviamente. Ujú. Entonces es un milagro pues sumamente especial. Predijo la victoria de Israel sobre Moab y la asolación de sus ciudades e infraestructuras. Segunda de Reyes 3, 18, 25. Multiplicó el aceite de una vasija, que ya lo mencioné, que se rellenó varias veces y pertenecía a una viuda que lo atendió. Incluso la mujer pudo pagar deudas que contrajo y vivir cierto tiempo de la venta del aceite restante. Segunda Reyes 4, 1, 6. Aquí es donde les comento que si la mujer hubiera traído más vasijas, hubiera seguido habiendo aceite por mucho tiempo. ¿Por qué se detuvo esto del aceite? Pues porque nada más trajeron X cantidad de vasijas. Pero ¿cuál es la analogía? Que nosotros vamos a tener la bendición que querramos de Dios mientras querramos tener la bendición de Dios, que no hay Así es. límites. Entonces, lo importante es que entendamos que no hay límites. Nosotros no detenemos, dije mal, Dios no detiene las bendiciones, nosotros las detenemos en muchas ocasiones por no creer. Así ¿Sigues, es. Mir? Y perdón que haga un paréntesis ahí, pero también importante que lo veremos en las láminas siguientes, en donde dice que muchas veces también no estamos preparados para esa bendición. Entonces, hay veces que Dios la detiene un poco, no que te la quite, sino que la detiene un poco, ¿no? También, obviamente, en todos estos milagros que estamos viendo, recordar que todos estos reinos estaban amurallados, eran unas murallas muy grandes y obviamente cuando se hacían estas guerras y no podían entrar por esos muros que estaban cerrados, lo que hacían los ejércitos era sitiar, es decir, poner todo el ejército alrededor de toda la ciudad, de modo que no pudiera ni entrar ni salir comida. Entonces, aquí estamos hablando, digo, obviamente, pues como les comentó Lupita, es una historia muy larga, pero más o menos para saber el contexto, por qué se estaban muriendo de hambre, por qué no tenían comida, por qué no tenían agua, por qué pasaba esto, por qué la historia de los leprosos, por qué la historia de la viuda, por qué estaban sucediendo todas esas cosas. Imagínense 3 años, su fraccionamiento, el condominio donde vivan, sitiado durante 3 años. Entonces, no podían salir por comida, no podían salir por otra situación. Entonces, obviamente, estaban sufriendo verdaderamente una escasez de comida impresionante. Entonces, también hay que poner un poco este contexto para saber, porque obviamente más adelante igual podemos como extender un poquito más estas historias con las láminas siguientes, pero ahorita queremos como nada más darles el contexto, como la embarradita, ¿no? El panorama de estos milagros que se llevaron a cabo, pero sí imaginarse esa parte de la ciudad sitiada, en donde la gente se está muriendo de hambre, en donde tienen ese problema con el agua, con la comida, con el aceite, con las deudas, o sea, digo, todas las historias que podemos tener hoy en día, con la diferencia de que no está sitiado nuestro lugar, ¿no? Pero sí tener esa parte en cuenta para poder entender un poquito más la historia, ¿no? De por qué se estaban muriendo de hambre. Ah, bueno, pues estaba sitiada, estaba en guerra, guerrillas, ya venían reyes del norte, ya del sur, o sea, verdaderamente era bastante complicado todas estas historias, ¿no? Pero un resumen de todo lo que acaba de decir Mirna es porque se alejaron de Dios. Así es. Entonces, Consecuencias, lo que si, hablábamos. si analizamos por qué sucedió todo lo que sucedió, precisamente porque en la lámina 2 que presentó Mirna hace un rato, había una gran devoción al Señor y de repente una gran caída y por ende una gran consecuencia. Por eso cuando estamos presentando este personaje, no estamos como en los personajes iniciales cuando empezamos este curso. Aquí estamos hablando de reales consecuencias por haber abandonado al Señor, por haber empezado a creer en otros ídolos, en otras situaciones y empezar a hacer cosas malvadas, porque realmente eran cosas malvadas.
Te pongo la siguiente, Mil. Ujú. A una mujer tsunamita que no podía procrear le predijo con 1 año de antelación que tendría un hijo. Esta historia le suena también paralela. Ya habíamos estudiado también otra historia parecida, lo cual se cumplió a pesar de la incredulidad inicial de la mujer. Resucitó al hijo de la mujer tsunamita. ¿Recuerdan también que con Elías también hablábamos de que resucitó al hijo de la viuda? Bueno, pues aquí también hay un paralelismo. Juzgando que el hijo se hallaba primeramente con unos segadores, empezó el niño a decir que le dolía muchísimo la cabeza, va a su casa y se muere. Se muere y entonces esta mujer va a buscar a Eliseo y le dice, no me voy a ir a mi casa hasta que tú regreses y me acompañes. Entonces, pues se postra sobre él, hace oración por él y el niño sobrevive, ¿no? En Gilgal, habiendo una hambruna, envió a su criado Giesi a recoger algún vegetal silvestre comestible para él. El propio de Giesi y sus acompañantes, Giesi recogió un fruto silvestre que resultó ser venenoso y sin saberlo preparó un guisado con él. Entonces, aquí estamos viendo, imagínense el hambre, que dice, pues ve y recoge a ver qué te encuentras, ¿no? Entonces llegas ahí con una calabaza, haces una sopita y pues resulta que es venenosa. Entonces, aquí también estamos viendo que Dios no se enfoca nada más en los grandes problemas, también en los pequeñitos. ¿Qué vas a comer hoy? Al probar el nocivo potaje, los comensales clamaron a Eliseo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Eliseo echó un poco de harina al potaje e increíble inmediatamente se tornó perfectamente comestible y no se halló nada malo en él. Durante la hambruna multiplicó 20 panes. Estamos viendo lo que nos leyó Tony hace unos minutos. Aquí hay otro paralelismo y trajo que trajo un hombre de Baal Salisa, de modo que 100 hombres comieron y aún sobró. Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante, en donde Dios nos pide muy poquito. ¿Qué es lo que tú me puedes dar y yo te voy a dar el resto? Pero necesito que tengas la fe en mí. Pero bueno, eso lo vamos a ver más tarde, la siguiente. Curó de lepra a Naamán, general del ejército del rey de Siria, ordenando que se bañara 7 veces en el río Jordán. Esto también lo vamos a ver más tarde. Esta es la historia más o menos completa de Naamán. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era un personaje. Tony nos puede contar qué significa un general, ¿no? Entonces, imagínense el orgullo de este general que está enfermo, con lepra o con una enfermedad de la piel durísima, en donde la esposa le dice, pues ya arréglate porque de verdad estás muy mal. Y fíjense cómo en esta historia resulta ser que la esposa de Naamán tiene ahí a una muchacha que fue secuestrada y la llevaron a su casa. Entonces, esta muchachita, que seguramente era muy joven, le dice a la esposa de Naamán, oiga, pues dígale a su esposo que vaya con Eliseo y él lo va a curar de la lepra. Entonces, aquí estamos viendo que no necesitamos ser el rey. Podemos tener el puesto que sea. O sea, esta chica, estamos hablando que estaba secuestrada, estaba como esclava, estaba como sirvienta de esa casa. Y ella tiene esa fe para decirle, ve con Eliseo, o manda a tu esposo con Eliseo, que lo hablábamos Tony y yo creo que ayer o antes de ayer. ¿Cuántos de nosotros no nos llevamos bien con la muchacha porque la estamos viendo todos los días y ya le estás diciendo, no, hombre, mi marido mira cómo está? No, no, señora, pues mándenlo con Eliseo, ¿no? Seguramente lo va a curar. Y entonces, pues la esposa hace su trabajo, le dice, oye, pues ve con Eliseo para que te cure. Y llega el señor orgulloso con todo su carruaje, con todos sus gentes alrededor, con ese orgullo de militar, ¿no? Con ese poder que lo caracterizaba. Entonces, imagínense que llega, imagínense la chocita o la casita en donde vivía Eliseo, que seguramente no se comparaba con la casa del general del ejército del rey, y no sale.
No sale, Eliseo no sale. Manda a uno de sus, que seguramente fue Giezi el que salió, quién sabe quién habrá salido, pero manda a alguien que trabajaba con él y le dice, dile que vaya y se bañe, que se bañe ahí en el río. Pues obviamente, o sea, parece algo muy sencillo decir, pues sí, tú ve y báñate 7 veces y con eso te va a curar. O sea, obviamente vemos en la historia que él estaba verdaderamente enojado, verdaderamente ofendido, como diciendo, o sea, estás minimizando mi problema. Sí sabes quién soy yo, ni siquiera salió a abrirme. Entonces se enoja y se va. Pero entonces ahí estábamos viendo la objetividad de los que venían con él, en donde le dicen, oiga, pero pues es que está muy fácil, vaya y báñese, ¿no? Lo platicaba con Tony, imagínate que te digan, no sé, sin hacer menos Acapulco, ¿no? Pero imagínense el agua del mar de Acapulco y este señor dice, oiga, pero pues mis ríos son mejores, mi mar es mejor. O sea, vivo en Cancún, en Cozumel, con el agua clara y quieres que me bañe en las aguas de Acapulco, o en aguas turbias, digamos, ¿no? Entonces, verdaderamente él estaba muy molesto, muy enojado. Los personajes estos que venían con él dicen, oiga, pues está muy fácil, o sea, pues ¿por qué no prueba, no? Bueno, está bien. Entonces va él, se baña las 7 veces y sale curado. Sale curado. Podemos sacar muchísimo hilo de toda esta historia porque obviamente Yes. llega Naamán con oro, con plata, con vestidos que en aquellos entonces era carísima la ropa. Y entonces aquí, ¿qué nos está diciendo Dios a través de todas estas historias? No me interesa tu oro, no me interesa tu orgullo, no me interesa tu puesto. Lo que quiero es que dejes el orgullo a un lado. Fíjense qué fuerte. Lo que me interesa es que dejes tu orgullo a un lado. Perdón que te interrumpa, Mirna. Y tú no Sí, eres Dios y no tengo por qué adorarte y no tengo por qué rendirte nada, aunque tengas toda esta posición y tengas todas esas ropas y todos. O sea, realmente ahí estaba demostrando Eliseo que al único al que adoraba, amaba y respetaba era nuestro Señor, ¿no? sí, exacto. Entonces, creo que no me acuerdo dónde lo anoté, pero a lo mejor por ahí se los puse, pero sí me acuerdo perfectamente porque dije, o sea, es casi mi peso, ¿no? Estamos hablando de 63 kilos de oro, 30 y tantos kilos de plata y creo que 10 vestidos, ¿no? Entonces, obviamente Giesi estaba atrás de él, escuchando todo esto. Regresa después de haber sido limpiado en las aguas, curado de la lepra, regresa a casa de Eliseo, y le dice, ten el oro, ten la plata, ten los vestidos, y Eliseo le dice, no, gracias, no, gracias, llévatelos, y obviamente él queda muy agradecido. Este, Aquí creo que viene esta parte en donde dice que a ver, déjenme ver. Bueno, pues También el hay caso es que perdón, también está aquí la foto donde dice Eliseo rehusando los regalos de Naam, Museo de Hans Hartlem. Esta es una representación de lo que acaba de representar Mirna, de un museo de Harlem, en donde hay muchas cosas artísticas en muchos museos del mundo, ¿eh? Sacamos algunas imágenes que encontramos por ahí, pero cómo representan a Eliseo precisamente, eh, ¿cómo se dice? Despreciando estos regalos que le había dado este personaje, como diciendo, pues a mí eso no me importa, o sea, a mí no me llena, yo no estoy buscando las cosas materiales, o sea, te puedes regresar con todo lo que trajiste y adelante, ¿no? Pero tampoco lo trataba ni le besaba la mano, ni lo trataba como un rey o como un ser supremo. Y también ese es otro mensaje. A ninguna persona tenemos que tratarla como una persona suprema, tenga la posición que tenga, porque no es Dios. Entonces, ¿por qué hace esas cosas? Pues porque Eliseo, rehusando esos regalos, está demostrando que no se dejaba comprar por cosas materiales, sino que él estaba totalmente conectado espiritualmente con el Señor. Perdón, Mirna. sí, entonces ahí Naamán, pues obviamente se da cuenta que hay un solo Dios que lo va a adorar a él
y le dice, bueno, entonces déjame llevarme, no me acuerdo si eran dos costales o 3 costales de tierra del lugar, y le decía, te voy a pedir nada más que me perdones cuando esté con el rey y esté adorando a su rey y yo me tenga que inclinar, ¿no? Porque él pues ya estaba en otro contexto, ¿no? Y Giesi viendo desde atrás, pues ve así como diciendo, híjole, no hombre, pues tanto oro y tanta plata, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Se va a Naamán y acto seguido se va Giesi detrás de él y le dice, oiga, pues resulta que llegaron otros 2 profetas del norte y pues, ¿qué le parece si me da 30 kilos de oro? Y entonces ahí estamos viendo la codicia. Primero vimos el orgullo de Naamán y luego estamos viendo la codicia de Giesi. Entonces Naamán le dice, sí, claro que sí, le da los 30 kilos de oro o de plata, no me acuerdo cuáles eran, le da, creo que 2 vestidos y se regresa a Giesi, esconde esto en su casa y Eliseo le dice, ¿qué crees que no estaba yo ahí en espíritu? ¿De dónde vienes? No, no vengo de ningún lado. ¿Cómo que no vienes de ningún lado? Yo estaba ahí en espíritu cuando tú hiciste eso. Por lo que tú hiciste, ahora la lepra de Naamán va a pasar a ti y a todas tus generaciones por siempre. Entonces, o sea, podemos sacar así hilos, 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 hilos de historia, pero sí queríamos platicarles también esta historia porque eh, es impresionante, porque de verdad no me interesan tus influencias, no me interesa tu poder, no me interesan tus riquezas, no me interesa nada de lo que me estás dejando. Entonces, es súper importante saber que si nos mantenemos en orgullo, Dios no nos va a bendecir. Bueno, Perdón, o en codicia, o en búsqueda codicia. o en busca de cosas materiales, y lo decimos, ¿por qué le habrá ido mal? ¿Por qué se habrá enfermado? ¿Por qué está con esa situación particular? Y estamos tomando mucho tiempo para perdón, Naamán. Naamán, siempre digo Naam, pero es Naamán. Estamos tomando mucho tiempo aquí porque de veras es una historia en donde, pues no es cualquier cosa, estamos hablando de una lepra, estamos hablando de una persona que es sana y estamos hablando de una persona que dice, pues si tú no quieres lo que te ofrecen, yo sí me lo llevo. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Entonces, tenemos que entender que en cada historia que aparece en la situación particular del liceo, que es el que estamos estudiando, hay muchos mensajes intrínsecamente relacionados con cada renglón que leemos. O sea, por eso les decíamos, Eliseo no es un personaje fácil y ahora entiendo por qué tenía una doble porción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sí le dio un poder sumamente especial, tanto en las cosas buenas como en las cosas no tan buenas, porque también participó en cosas que pues sí eran tremendas. Perdón, mi hermana. Sí, bueno, obviamente, como les comentaba, se pueden sacar muchos hilos de cada una de estas historias, pero sí es muy interesante ver qué Dios nos dice, ¿no? Sobre el agua también hizo flotar el hierro de un hacha prestada a uno de sus compañeros que se hallaba afligido porque se le había hundido en el Jordán. Entonces se le cae, está talando un árbol, se le cae el hacha al río, dice era prestada, ¿no? Y pues Elías no dice nada, pero avienta otra vara y hace flotar el hacha, ¿no? Durante una guerra entre Israel y Siria, predijo al rey de Israel que los sirios estarían en el sitio en el cual él tenía planeado instalar el campamento militar para tenderle una emboscada, advirtiéndole no obstante que no lo hiciera. Haciendo caso a la palabra de Eliseo, el rey verificó que efectivamente era así. Aquí también vemos que cada vez que iban a estar en guerra, Eliseo les avisaba y les decía, van a estar en este lado, váyanse, y se iban, y llegaban los otros y se súper enojaban, y volvían a llegar, y volvía a decir Elías, van a estar aquí en este lado, váyanse, y se volvían a ir, y llegaban, y no estaban, y entonces el rey ya estaba enojadísimo de decir, bueno, ahora vamos a mandar a matar a Eliseo porque ya me tiene harto. Entonces verdaderamente lo manda a matar, y cuando lo manda a matar, entonces Eliseo ve toda esta parte del terreno en donde iban a estar en guerra, donde lo iban a matar a él, caballos de fuego. Él está con uno de sus sirvientes, no menciona si es Giesi o es otro, en donde le pide Eliseo a Dios que le abra los ojos espirituales para que vea.
Y en ese momento cuando lo pide, el sirviente o el ayudante ve estos caballos de fuego y en ese momento Eliseo pide herir a estas personas que lo querían matar y vuelve ciegos a todos los del ejército, ¿no? Entonces vamos Ajá. viendo toda esta serie de historias alrededor de todos estos milagros y todas las consecuencias también y todo lo que pasó. Adelante. Como se pueden dar cuenta, son bastante extensas cada una de las historias, por eso es importante, ay, espérenme, por eso es importante que las vayamos viendo con detalle y con cuidado. Aquí está Bueno, lo de la ceguera del ejército sirio. Bueno, ya más o menos les conté la historia así a grosso modo qué fue lo que pasó. El mismo día en que el rey de Israel envió a matar a Eliseo culpándolo de su desesperación por el hombre y el sitio, Eliseo predijo que al día siguiente, a esa misma hora, valdría el sea, que es un una litro, medida. de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo, en la puerta de Samaria. El sea equivalía a 12.3 litros y que un hombre que le contradijo lo vería, pero no lo comería. Eso lo vamos a ver más tarde también. En la liberación milagrosa de Samaria, su palabra se cumplió con exactitud y aquel hombre lo vio, pero murió aplastado sin más por la horda de gente jubilosa que se abalanzó a la puerta de Samaria. No me acuerdo exactamente qué frase dijo esta persona, pero a grosso modo, lo que dijo fue, mi Dios va a hacer que eso suceda. Y entonces aquí viene la historia de los leprosos que están afuera de la ciudad, que todo mundo los veía feo, que nadie les daba de comer y que de repente dicen, bueno, pues vámonos con el ejército porque de todas maneras nos vamos a morir aquí de hambre. Y cuando llegan a donde está el campamento, estas 2 personas leprosas ven que no hay nadie. ¿Por qué ven que no hay nadie? Porque el ejército escuchó caballos que venían atrás de ellos cuando no había ningún caballo. Entonces, cuando llegan los leprosos, se dan cuenta que dejaron el campamento, la comida, las ollas, el vino, el oro, todo lo que tenían. Todo lo que tenían lo habían dejado a él. Entonces, llegan los leprosos, comen, beben, toman, y ahí es donde ellos dicen, es que les tenemos que avisar, o sea, les tenemos que avisar que aquí está la bendición, que ya con esto no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiera dicho también, pues que se mueran de hambre, a mí no me dieron de comer y pues yo aquí me quedo, ¿no? Entonces, ahí también estamos viendo una historia en donde Dios nos dice que tenemos que compartir las buenas noticias. Esto lo platicábamos Tony y Lupita y yo ayer, que estábamos terminando de hacer las láminas, también lo vamos a ver más tarde, pero también es importante que veamos esta parte de no quedarse con las buenas noticias, de que tenemos que compartir las cosas buenas. Así es. Y otro punto importante en esta misma lámina, hay una frase que no la marcamos en amarillo, pero que dice, el rey de Israel se hallaba enclaustrado en la ciudad sin poder hacer nada. ¿Qué significa? Que los hombres más poderosos de esos reinos en ese momento no podían hacer absolutamente nada. Y cuando Eliseo hacía cosas como todo lo que acaba de explicarles Mirna, lo que estaba demostrando es que el que estaba haciendo los milagros era Dios en ese grupo de personas, a través de ese hombre. Que ningún rey se llamara como se llamara, era el que estaba realmente arreglando los problemas de ese momento en ese grupo específico de personas. Por eso cuando mencionamos todos los acontecimientos de lo que estuvo haciendo Eliseo, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el hacha? ¿Por qué el hacha se levantó cuando estaba abajo del río? Porque estaba mostrando poder, porque estaba mostrando un poder que representaba el poder que tiene Dios a través de un ser humano que era Eliseo, pero que él decía que el poder venía del Señor. Era casi, casi decir, entiendan, el poder lo tiene Dios, no lo tienen las personas, ni los grupos, ni los ídolos a quienes ustedes están siguiendo. Y en cada una de estas historias se muestra cómo él hizo diferentes e infinidad de cosas distintas, siempre teniendo un poder particular, ¿no? Ay, Exacto. me voy a la que sigue a ver si no se me mueve. Esto ya se trabó aquí. Permítanme un segundito.
Sí, es la que seguía, ¿verdad? No me pasé de atrás, sí. Ok. Ujú. Aquí dice que predijo de Ben Adán moriría, que Ben Adán moriría y que Hazael, su sirviente, tomaría el poder en su lugar, a pesar de que no tenía cabida como heredero, y hasta se autodescribió como perro para describir su condición, prediciendo además la hostilidad belicista de Hazael hacia Israel. Hazael asesinó al rey y tomó el poder. Toda esta historia también la van a poder encontrar en Segunda de Reyes 8, del 10 al 15 y el 28. O sea, además de todo, no me gusta la palabra, pero cuando alguien les dice, esta persona va a morir, ¿qué creen que pensaban en esa época? Pues este es un adivino, ¿no? Un brujo, un agente, ¿no? Y él simplemente mostraba que tenía ese poder o esas visiones o esas características de poder describir qué iba a suceder porque Dios se lo permitía. No era por él. Él siempre decía que era por el poder de Dios que Dios le daba. Por medio de un siervo, predijo que Jehú sería el futuro rey, que erradicaría la descendencia del rey Acab y que a Jezabel, esposa del ya difunto rey Acab, la comerían los perros en el campo de Jezreel sin sepultura. Israel. Jezreel, perdón, sin sepultura. Eso ya lo vimos en Elías, ¿recuerdan? La clase pasada, en Segunda de Reyes 9, 1 al 11, lo cual se cumplió y lo pueden revisar también en Segunda de Reyes 9, 33, 35 y 10, 5 al 17. Bueno, Predijo, también acuérdense que Acab se murió por la flecha esta que platicábamos la semana pasada, pero Jezabel no se murió luego, ¿eh? Era como mala hierba, o sea, todavía duró unos añitos. Entonces, obviamente ya años después fue cuando muere y es donde está esta historia, ¿no? Mirna, Mande. ¿podrías explicar lo de la flecha para que se vuelva a quedar grabado, por favor? Sí, cuando estaba escondiéndose. acá, dejen, hago un rewind. Cuando estaba acá en la guerra, está con el rey de Judá, de la parte de abajo de Israel. ¿Se acuerdan que se dividió el reino? Entonces dice, no, pues yo me voy a ir disfrazado para que no me reconozcan. Ajá. Entonces se va no con el traje del rey, obviamente pues traía ahí a sus chalanes alrededor y todo el rollo, como todos los reyes, pero pues obviamente en esta guerra dicen, nos vamos a enfocar en el rey y lo vamos a matar a él, pero como estaba disfrazado nadie sabía quién era el rey. Entonces de repente se van atrás de este rey, que no me acuerdo cómo se llamaba, Tony, el del sur, y cuando se dan cuenta que no era él, eh, pues obviamente dicen, no, vamos a enfocarnos nada más a matar al rey. Y entonces resulta que una de estos guerreros avienta una flecha al azar, avienta Al esta aire, flecha al azar, así al aire, así como, al bueno, pues aire. para donde caiga. Y en ese momento le cae precisamente al rey Acab en uno de las, o sea, imagínense estas En vestiduras la orillita del traje. especiales, ¿no? Y justo le cayó en donde no estaba protegido y queda completamente herido. Entonces, le pide a una de las personas que lo venían acompañando que lo saque porque está gravemente herido, pero la guerra o la guerrilla tarda todo el santo día mientras él se estaba desangrando, se lo llevan, y en la tarde muere. En la tarde muere como estuvo predijo en ese momento y efectivamente cuando estaban lavando el carruaje y toda esta historia, está cayendo la sangre y los perros están lamiendo la sangre cuando están lavando la sangre del rey Acab y la están lamiendo los perros y ahí se cumple la profecía de cómo Exacto. muere el rey Acab. Y perdón que lo diga, pero como se pueden dar cuenta ahí, no fue una coincidencia, sino fue una diosidencia, porque él ya había dicho que iba a morir. Entonces, Exacto. cuando Dios decide que algo va a pasar, va a pasar. Así Ahora es. sí que aunque te quites, ¿no?
Sí, Así es. era el rey Josafat, el del sur. Josafat. Josafat, exacto. Josafat, Ajá. el del sur. Ok, Ujú. voy. ¿En qué lámina vamos, Tony? Creo que ya llegamos a la 15, Esta es ¿no? la última, ¿sí? Ujú. Esa es la 15. Esta es la 15. Bueno, aquí vamos a empezar a ver algunas imágenes, que es un resumen, y con esta lámina vamos a terminar la primera parte de Eliseo para hacer un resumen de algunos de los milagros que ya, digo, perdón, bueno, sí, de algunos de los milagros que hizo Eliseo y que ya mencionamos antes, para que les quede un poquito más claro y lo tengan en sus anotaciones, ¿no? Porque a veces son tantas las cosas que a veces se nos pueden ir los puntos y es importante que también veamos qué sucede en cada uno de ellos. Aquí ya los ilustramos un poquito más para que se puedan dar cuenta de lo que sucedió y que no nada más sea un texto aburrido, sino que tengan un poquito la imagen de lo que sucedió. Recordemos entonces la división de las aguas del Jordán. Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Entonces las aguas se dividieron y pasó en seco. Imagínense que ese es el Jordán y pues No, no, golpean. es una foto real del Jordán. Es una Sí. foto real del Jordán y se las quisimos poner para que vieran que no era un charquito, ¿no? O sea, por eso les decía, o sea, igual yo me hubiera quedado del otro lado, porque igual dices, y si le nado para allá y hay un cocodrilo o no sé, ¿no? O sea, entonces sí, esa foto es real del río Jordán y también la que está del lado derecho de los caminos de Edom, real también, para que vean nada más, o sea, dense una idea imagínense que de ahí brotaron aguas, ¿no? Pero bueno, te dejo, Lupita. Sí, en el 2 dice, saneó las aguas del Betel. Yo no sé si esas sean reales o no, Mirna, pero imagínense No, no, esas que no, que no, las porque saneó y las esas puso. estaban afuera, pero esa me Bueno, pareció como bonita cristalina y porque, hermosa, claro. sí, claro, porque además está toda la gente ahí, entonces yo creo que en cualquier lugar en donde no haya agua, pues igual si te acercas, pero no, esa no es real. Pero imagínense que están las aguas espantosas y que de repente las aguas eran malas a punto de que esterilizaban los cultivos y había hasta muerte, ¿no? Arrojó una vasija de sal en el manantial diciendo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y Amén. obviamente este mensaje que está acá dice, y fueron sanas las aguas. Este mensaje también tiene un doble significado. ¿Qué pasa cuando estás diciendo? Las aguas eran malas a punto que esterilizaban los cultivos y hasta la muerte. Arrojó una vasija de sal en el manantial diciendo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas. Amén. También Dios nos sana a nosotros, por muy mal que estemos. Si Él puede sanar el agua, ¿qué no puede hacer con nosotros? Algo que esté putrefacto y podrido, ¿qué no puede hacer con nosotros? Entonces, muchas de las cosas que hay, acuérdense que Dios también en muchas ocasiones en la Biblia habla con parábolas y demás, y a mí me encanta como muchas de las historias que aparecen, pues tienen que ver cómo hay una relación directa entre el ejemplo que está poniendo y lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si Él nos sana de muchas maneras. Y si sana el agua y la limpia y la purifica, pues ¿qué no hará también con nosotros? Y incluso quita enfermedades, ¿no? Que lo creamos o no, esa es otra cosa. Pero si tú lo crees, seguramente también las quita. Entonces, ese es otro mensaje de Eliseo, que él estaba demostrando el gran poderío que tenía Dios, tiene Dios, y cómo es posible que se hayan alejado de eso. O sea, era su pueblo, es su pueblo, sigue siendo su pueblo, el elegido, el escogido, y los que más empezaron a hacer todas estas cosas que es increíble que haya sucedido después de, insisto, haber tenido tiempos tan maravillosos como con los personajes anteriores que ya revisamos. Y el tercero Ahora, dice, perdón que te interrumpa ahí, como ya les he dicho en otras ocasiones, yo vivo en Los Mochis, Sinaloa. Los Mochis nosotros vivimos aquí porque vendemos productos fertilizantes agrícolas, ¿no? Orgánicos. Toda la ciudad está llena de agricultura y toda la ciudad está llena de canales.
cuando cierran los canales, estos canales bajan y se secan. Estos canales también suelen llenarse de lirio que ahoga las aguas, pero también vivimos a 15 minutos del mar. Cuando tú te vas acercando al mar, o sea, 5 minutos de mi casa, que es su casa, se empieza a ver Gracias. se empieza a ver la sal alrededor de las tierras de alrededor en la carretera, y esto le llaman tierras salitrosas. En las tierras salitrosas no crece nada, Nada. nada es nada. No. Entonces, es interesante también, porque aquí podríamos también como hacer una clase al respecto si habláramos con un agricultor, en donde las aguas están mal al punto que, que provocan muerte. Si tú le echas agua con sal a los sembradíos, se muere. Entonces, y aquí es interesante esta parte, no me dio tiempo como de preguntarle a los ingenieros con los que trabaja mi marido, pero imagínense este trabajo o este milagro de echarle una vasija con sal al agua para que las aguas se purificaran y que ya no Así es. causaran más enfermedad. O sea, hay veces, por ejemplo, que se cae un tanque con amoníaco, porque usan mucho el amoníaco aquí también para los sembradíos. Se cae un tanque a uno de los canales, no es la primera vez que sucede, un tanque con amoníaco al agua de los canales, que es el agua que tomamos todos nosotros, y entonces de repente te dicen, no puedes tomar agua, está envenenada. Entonces, ahora imagínense esta parte en donde, pues, o sea, si estamos hablando de que el agua con sal no funciona, y justo Dios le dice, échale sal al agua, pero en ese momento el agua se sana. Entonces, sí es interesante también poner en contexto esta parte de los milagros que hace Dios a través de Eliseo, de Elías y de todos los profetas, ¿no? Entonces, esto nada más se los Así quería es. dejar un poquito al calce, porque sí es muy interesante y les digo que podemos sacar como muchos hilos de todas estas historias. Así es. Qué padre. Increíble. Ok, y terminamos con esta tercera para terminar en tiempo y forma. Antes de orar, vamos a continuar, insisto, la próxima semana con la segunda parte. Como dicen en las series, continuará. Hizo brotar aguas en el camino de Edom. Hizo brotar aguas en el camino de Edom, y los estanques que hicieron fueron llenos para abastecer de ellos al ejército de Israel. Judá y Edom, que se hallaban en campaña contra Moab, el cual estaba en camino a deshidratarse por falta de agua. Ojo, aquí no estamos hablando de una persona, estamos hablando de ejércitos. ¿Se dan cuenta la magnitud de los milagros? Amén, sí. No es cualquier cosa. Y además son milagros que Dios permitió que sucedieran precisamente para darle honra a nuestro Padre. No era para exaltar y levantar y adorar y hacer imágenes de San De Eliseo. Eliseo. Ajá. ¿Sí me explicó? Porque con todos los milagros que hizo, pues mínimo debería de haber alguien que se llamara Eliseo y que se le rindiera culto, ¿verdad? O de cualquier profeta de la Biblia, pero no era así. Era en realidad con la intención de mostrar el poderío, la grandeza y la soberanía que tiene Dios de hacer lo bueno a través de ciertas personas. Yo les hago una pregunta para terminar hasta aquí la presentación de hoy. ¿Y ustedes, hombres o mujeres, no pueden tener la misma oportunidad de tener esos dones y talentos que Dios da para hacer cosas? ¿Tienen que llamarse Eliseo o Elías? ¿No? Dios No, usa a quien se deja usar. Así es. así es. No sé Así es. Porque si me todos expliqué. tenemos un propósito en la vida, Lupita. Todos tenemos el propósito especial para el que venimos. Y en esa parte yo sí quisiera dejar una reflexión. No sé si Tony y Mirna quieran agregar algo más, o algunas de las personas que se conectaron el día de hoy. Pero algo que yo he aprendido en estos años que tengo estudiando y ahora trabajando directamente con Tony y con Mirna a mayor profundidad, y que es impresionante cómo uno va aprendiendo cosas, es que uno solito se ve en el espejo y dice, yo no puedo hacer cosas por los demás. Pero cuando Así Dios te es. muestra que sí puedes hacer cualquier cosa por los demás, aunque sea un granito de arena, aunque sea haciendo una presentación, aunque sea dando
una explicación. Muchos de nosotros hemos trabajado en diferentes cosas y muchos de ustedes sé que trabajan en diferentes ministerios y bendito sea Dios, pero hay gente que siempre dice, no, es que yo no puedo. No, estas personas también se sentían inseguras. Ya vimos el FODA y ya explicamos cómo él era tímido y fue aprendiendo de hacer todas estas cosas. ¿Cómo es posible que haya hecho tantos milagros? Porque le creyó a Dios y porque se dejó usar y porque siempre le dio la honra al Señor. Entonces las historias no son fortuitas, no son casualidades, no quedaron ahí porque sí. Si están y se hicieron y trascendieron es porque Dios quiso que se hicieran y trascendieran para que nosotros entendiéramos que nosotros, si estamos del lado derecho, tenemos una vida y si estamos del lado izquierdo, tenemos otra. Pero no nada más para lo bueno y para lo malo, sino también para trabajar con Él. Porque no nada más es recibir, sino es dar. Y lo que Dios quiere es que demos. ¿Qué damos? ¿Cómo servimos? ¿En qué servimos? Ah, es que yo tengo que trabajar en un ministerio especial. No, tú puedes servir estando en la calle, yendo a una farmacia, recogiendo a tu hijo en la escuela, platicando con un compañero de trabajo, ayudando a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, al hijo de alguien. Entonces, vean la magnitud de los milagros que este profeta Eliseo hizo. Y muchas veces no hablamos a profundidad de Eliseo, pero volvemos a repetirlo. Era un hombre tímido, fue célibe, no tuvo pareja, no tuvo hijos, se enfocó totalmente a trabajarle al Señor, pero vean los grandes milagros y prodigios que Dios le permitió hacer, pero también era colérico y tenía un carácter especial y se enojaba y todos somos humanos. Entonces, sí queremos dejar esa reflexión. No sé si quieras comentar algo más, Mirna, Tony. Sí, yo encontré lo que les comentaba del oro y la plata. Eran 68 kilos de oro, 340 kilos de plata y 10 mudas de ropa. Y aparte también llegó con una carta de presentación, ¿no? Así como diciendo, bueno, aquí traigo la carta del rey para que me atiendas bien. Ya vimos la fe, el orgullo, la codicia y también, como mencionó Lupita, yo quiero decirles esto. Fuimos llamados a ser bendición en el lugar en donde estemos, en el lugar en donde estemos hoy, en los lugares por donde andaremos y en el lugar a donde llegaremos. Y Amén. creo que con esto podremos despedir esta lámina. Tony. Pues gracias, muy edificante. Gracias por las que estuvieron ahorita con nosotros. La verdad, aunque querramos hacer más cortos los temas, es mucho, mucho enriquecedor todo lo que existe en la Biblia. Y bueno, gracias Leti también a ustedes, a Glo, a Alexandra, a Leti Cárdenas. No puedo alcanzar a ver quién más está con nosotros, Yo. pero Marisela, sí, desde el principio Tony, fuiste. Mándeme, dime. una preguntota antes de que se vayan. Al final de la hoja de los milagros, decía, al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, el cadáver de un hombre resucitó. Sí, Aquí ya se murió Eliseo, o sea sí, que murió. sí, murió. Sí, sí, y Elías, no. Elías Eliseo, fue Eliseo, arrebatado. no Eliseo, dice que sí. al entrar en contacto con los huesos de Eliseo, el Ajá, cadáver de un hombre resucitó, pero sí. ya no, eso ya no lo leyeron. No, No, eso lo vamos a leer después. eso Es la sigue en segunda parte, Ah, Marisela. la ok. segunda parte, sí, sí, Ah, sí, ok. y tienes razón, hasta muerto hacía milagros. Ajá. Y entonces es para la próxima clase, el próximo martes también es Eliseo. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a orar. Ah, Perdón, espérame Tony, tantito, Tony, Tony, perdón. nada más antes de terminar, Ah, sí, yo sí quiero hacer relación a algo. Son 9:57, estamos tratando de ser muy puntuales, de empezar a las 8:30 y terminar 10 en puntito, como ingleses, para que todos ustedes pues también tengan su tiempo de descanso y demás. Pero es muy importante que vuelvan a revisar todas estas láminas, que si hay dudas de todo lo que vemos ahorita, las podamos revisar el próximo martes, porque como ya explicamos, Mirna y yo y también Tony, Eliseo es un profeta complejo y eso que tú mencionaste, Maricela, es cierto. Elías no muere, pero Eliseo sí muere.
y Ujú. ya en la segunda parte explicaremos eso. Perdón, Tony. Y yo Marisela también. hablando, ay, perdón, Tony, perdón, ya nada más lo último, para hablar de buenas noticias, las que comentábamos hace ratito, todo esto que estamos viendo, aunque sea tremendo y terrible, les recuerdo que tenemos todas estas presentaciones, todas estas láminas en la página de Facebook, también las subimos en la página de WhatsApp de PHD. Háganlo grande, chicas. Háganlo grande, compártanlo. No nos podemos quedar con estas buenas noticias, porque detrás de todas estas historias hay una gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Así es. Comercial al margen. Así Lo, es. lo que me interesa también es que no se nos olvide que todos vamos a ser usados por el Señor siempre y cuando dejemos que Él trabaje en nosotros, ¿sí? Tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos y no tener miedo, porque al final, de todas maneras, ellos no dejaron de ser seres humanos. Ellos no dejaron de tener partes de su personalidad, ya sea muy sensibles, coléricos. Ya vamos a ir viendo a cada uno y van a ver qué interesante cada personaje, cada profeta. Y Gracias. una Oh, última perdón. cosa, perdón, una última cosa. Uno de los objetivos por los cuales estamos haciendo personajes de la Biblia, no bien, Tony explica amplísimamente panorama histórico de la Biblia, que sabemos que es un curso extenso de 2 años y medio, 3 años, dependiendo del tiempo que se extienda Tony, y que habla de todo lo que está en la Biblia. Pero aquí nos estamos enfocando un poquito más Así en los es. personajes. ¿Por qué lo estamos Así haciendo y es. por qué estamos compartiendo esta información? Porque está al alcance de ustedes. Si ustedes mañana Así. quieren hablarle a un nieto, a un hijo, un amigo, una vecina, quien sea, de un solo personaje, simplemente abran su computadora, la van a tener ahí, abren la presentación, lo pueden leer como lo estamos haciendo nosotros, pueden ver los highlights o los puntos más importantes, pero lo más importante, vienen los versículos para que la gente lo pueda entender, porque ya es un resumen. Entonces, usen esta información, pásenla a otras personas. Yo estoy segura que mucha gente va a querer revisar esto. Sobre todo a veces dicen, no, es que no sé cómo hacerlo. Tener la Biblia completa, se pueden hacer infinidad de presentaciones. Hoy Tony me prestó un diccionario ilustrado, precioso, de la Biblia, y hay infinidad de cosas que uno puede presentar y hacer. Entonces, usen esta información, guárdenla, la pueden guardar en papel o la pueden tener en digital. Pero yo creo que esto también tiene como objetivo que ustedes se animen a compartir esta información con quien sea. Con una sola persona que vaya aprendiendo más de esta información, estamos trascendiendo. Acuérdense que esto va de boca en boca y no siempre tiene que ser de manera tradicional. Nada más. Así es. Muchas Ok, vamos a gracias. orar. A Gracias, ustedes. Lupita. Gracias, Tony, preciosa. Gracias, hermosas. A las tres, Vamos a muchos orar. besos. Muchas Sí. gracias. Gracias, Leti. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre mío, por estar con nosotros. Gracias, Padre, porque no es hoy, sino que van a estar otros hermanos, Dios de mi vida, viendo esta presentación y todas las demás. Te agradecemos, Señor, que nos permitas crecer y sobre todo enriquecer, Padre mío, el curso de panorama histórico y poder ser también más metódicos, Señor, en cada paso que vamos dando. No tenemos Señor. prisa, Señor. Al contrario, queremos hacerlo lo más, normal y tranquilidad posible, Señor, porque tenemos que unirlo, Padre, a la historia de vida que tenemos hoy en este año, Padre, miles de años después. Bendícenos, Padre, cúbrenos con la sangre de Cristo y esta semana, Señor, trasciendas tú con nosotros. Te lo pedimos en el Vamos nombre en de el nombre Cristo de Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén.